bueno, todo lo que es el I+D ha cambiado completamente la estructura de la empresa. En todos los sentidos, tanto a nivel de estructura de empresa como a nivel personal, a nivel todo, económico, financiero, es un cambio radical. Ten en cuenta que a día de hoy prácticamente el 50% de nuestro personal técnico se dedica a I+D. El podcast del agua. Hola y bienvenidos al Podcast del Agua, soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Joaquín Murría Martín. Joaquín es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza e ingeniero industrial por la Universidad Alfonso X el Sabio, y es el actual CEO de la ingeniería zaragozana Ingeobras y el jefe de operaciones de la empresa Biobox Water. Para que nuestros oyentes se centren, Ingeobras es una empresa fundada en 2005 en Zaragoza. Es una ingeniería integral reconocida por su innovación y eficiencia en el ámbito del agua, el medio ambiente, la ingeniería civil y la industria. Ofrece soluciones estratégicas y a medida para sus clientes, combinando atención personalizada y capacidades tecnológicas avanzadas. Biobox, empresa que surge de la colaboración entre Ingeobras y Filtralite Saint-Gobain, destaca por sus plantas modulares Plug and Play para el tratamiento de agua. Estas plantas son rápidas de instalar, fáciles de operar y utilizan tecnologías avanzadas de filtración para garantizar soluciones eficientes y sostenibles. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Joaquín y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Joaquín nos comparte valiosas perspectivas sobre los desafíos y logros en la ingeniería a nivel desarrollo. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y encantado de verte de nuevo. Muy bien, gracias. Venga, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Te estábamos esperando desde hace tiempo. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Joaquín Murría Martín. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza e ingeniero industrial por la Universidad Alfonso X el Sabio, y eres el actual CEO de la ingeniería zaragozana Ingeobras y el jefe de operaciones en la empresa Biobox Water. Para que nuestros oyentes se centren, Ingeobras, empresa fundada en 2005 en Zaragoza, es una ingeniería integral reconocida por su innovación y eficiencia en el ámbito del agua, el medio ambiente, la ingeniería civil y la industria. Ofrece soluciones estratégicas a medida para sus clientes, combinando atención personalizada y capacidades tecnológicas avanzadas. Biobox es una empresa que surge de la colaboración entre Ingeobras y Filtralite Saint-Gobain. Destaca por sus plantas modulares Plug and Play para el tratamiento de agua. Estas plantas son rápidas de instalar, fáciles de operar y utilizan tecnologías avanzadas de filtración para garantizar soluciones eficientes y sostenibles. También, Joaquín, eres el vicepresidente del Clúster CINAE para el uso eficiente del agua, que es una asociación sin ánimo de lucro aragonesa nacida en 2010, cuya razón de ser es ofrecer soluciones a los desafíos de la seguridad hídrica para contribuir a la construcción de un futuro sostenible y resiliente bajo principios de economía circular y la sociedad inteligente. Pero sobre todo, Joaquín, llevas toda tu vida en el mundo del agua desde la parte de ingeniería, de la parte de estudios y proyectos, y últimamente te has especializado en las plantas modulares, y es de todo esto de lo que tú verdaderamente sabes y de lo que queremos que nos hables. Joaquín, queremos conocer más sobre esta visión y experiencia que te distinguen, así que prepara tu mejor versión, acércate al micrófono y compártenos tu historia. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Joaquín Murría Martín? Bueno, Joaquín Murría Martín es un turolense de casi ya 47 años, 47 en junio concretamente de este año. Bueno,
padre de 2 hijos todavía pequeños, 8 y 5 años, que acostumbrado a viajar mucho porque hace muchos años que no vive en su pueblo natal, en Alcañiz, en la provincia de Teruel, con la oficina en Zaragoza y casado con una mujer navarra, con lo cual nuestra vivienda familiar está en Navarra, así que hago muchos kilómetros en mi día a día y en mi trabajo por los proyectos también. Qué bueno, o sea, kilómetros por todas partes. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues nos alegra mucho de que hayas querido venir aquí a charlar con nosotros. Y la primera pregunta es obligatoria. Joaquín, háblanos de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, aunque ahora cuando empecemos con el cuestionario en serio lo vamos a pasar por el bisturí y nos vas a contar más cosas que tenemos por ahí, pero primero haznos una visión desde arriba de por qué dirigiste tu vida profesional aquí al sector del agua, que nos gusta mucho. Pues bueno, la verdad es que no la dirigí al sector del agua, vamos a decir que me dirigió al sector del agua, ¿no? Yo creo que como gran parte de las decisiones importantes de la vida no las tomas, sino que pasan por al lado y las coges y ya está, ¿no? Yo la verdad es que estudié la especialidad de mecánica y mecánica de estructuras y era lo que me gustaba. Siempre había tenido claro desde muy joven, yo creo, que quería ser ingeniero. Mi otra alternativa era psicología, lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Afortunadamente, quizás, no lo sé, me cogieron en ingeniería, con lo cual estudié ingeniería, pero yo quería calcular estructuras y estuve calculando estructuras durante un tiempo, pero al final, bueno, acabé en una empresa o empecé en una empresa que hacía un poco de todo, pero me caí en el departamento de aguas por algún motivo y ahí continué y hasta hoy realmente. Qué bueno. Casi todos, es raro el que ha pasado por aquí y dice, es que yo quería entrar en el sector del agua, es raro, casi todos es, me caí y cosas por el estilo, así que no nos extraña, pero nos alegra que no estés de psicólogo ni de psiquiatra ni nada de eso y que estés aquí a nuestro lado contándonos. Bueno, pues Joaquín, en el podcast del agua nos hemos hecho eco, como tú también bien has dicho, de que eres un viajero empedernido, pero que no te gusta volar. Eso también Nada, nos en hemos la gota. enterado. ¿Cómo gestionas esta faceta de tu vida profesional que seguramente requiere desplazamientos frecuentes? Eres como MA que te drogan o algo. Pues esto es como todo. Hay cosas que te gustan y cosas que no, y las que no te gustan y las tienes que hacer, pues te aguantas y las haces. A ver, realmente no me gusta, me he acostumbrado un poco más con el paso de los años, me sigue sin gustar y yo creo que ya he llegado al punto de que no me va a gustar más de lo que me gusta ahora ya. Pero bueno, los vuelos largos los soporto con algo de ayuda eh, farmacéutica, vamos a decir, que me ayudan a dormir y a cortarlos. Y los vuelos cortos, pues los aguanto y ya está, ¿no? Tampoco es tan grave. Ha habido épocas en las que he viajado más o por lo menos más continuamente que ahora. Ha habido épocas en las que hacía 2, 3 viajes en avión al mes y si me llegué a acostumbrar más, básicamente por la cantidad. Pero bueno, ya está, lo soportas y ya Sin está. más. Hay otras cosas peores. Y el coche sin problema, porque eso sí El que es tu... coche, todo lo contrario. El coche no tengo ningún problema en hacer muchos kilómetros y me Perfecto, encanta. pues mira, eso está bien. Si no, eso sí que sería un verdadero problema. Si tampoco vas en coche, deberías ir en bici o algo así. Sí. Bueno, venga, pues si te parece, comenzamos con tu formación ya en serio. Como he comentado en la introducción, eres ingeniero técnico industrial e ingeniero industrial superior. Es decir, has hecho la larga después. ¿Crees que estas carreras te han ayudado en tu vida profesional? ¿Echas de menos alguna formación que quizás te hubiese aportado más en algún aspecto, tipo recursos humanos, máster, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. A ver, la primera pregunta sí, me ha ayudado mucho. Quizá cuando estudias una carrera, quizás no eres consciente de lo que te va a ayudar y a lo mejor no te ayuda tanto en los conceptos técnicos puros y duros en sí, que yo creo que cuando acabas una carrera tienes pocos conceptos utilizables, vamos a decir, en el mundo laboral, pero sí que es verdad que tienes una base muy importante y sobre todo una capacidad de pensar y de razonar importante. Entonces yo sí que me ha servido mucho, sobre todo para esto,
para conocer una manera de pensar y de razonar que te lleven a resolver problemas. Yo creo que eso, sobre todo en trabajos como la ingeniería, es importante. Claro, al final estudias una carrera y aunque ingeniería industrial es bastante amplia, hay muchas cosas que se te quedan en el tintero, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el tema cuando diriges una empresa, para mí lo más importante son los recursos humanos, ¿no? O sea, gestionar la parte de recursos humanos es probablemente lo más complicado de todo y echo de menos formación en eso, por ejemplo. Echo de menos formación en contabilidad, que necesito ayuda muchas veces y me gustaría ser capaz de interpretarlo mejor. Y, por ejemplo, dedicándome al mundo del agua, pues echo de menos formación en química, que sí que es técnico, pero yo recuerdo que la química era lo que menos me gustaba de la carrera. Lo que primero me quité del medio, precisamente porque era lo que menos me gustaba y ahora he hecho en falta probablemente más conocimientos de química. Pero bueno, al final esto es como todo, ¿no? No puedes saber de todo, aprendes un poco en la vida, sobre todo de aquello a lo que te vas dedicando y bueno, y no rechazo o no descarto aprender de química mucho a partir de ahora. Que lo que dices tú, que no hay que saber de todo, que hay que defenderse y ya está. Y si no contratas a un químico, que mira que estamos por todos lados también, ¿eh? Eh, Muy bien, me gusta mucho lo que has dicho, porque además compartimos la ingeniería técnica, con lo cual, muy bien en ese sentido. Y si te parece, pasamos a la siguiente parte, que es ya tu carrera profesional que empezaste ya como ingeniero en la consultora EID. ¿Cómo describirías esa etapa inicial y qué aprendizajes consideras que han sido clave para tu trayectoria posterior? Y ya, si te parece, podrías compartir alguna experiencia destacada de esa etapa, porque nos gustan Mm. mucho las experiencias y los... Bueno, pues mira, sí, claro, en aquella época hablamos de años 2004, yo creo que era, más o menos, cuando yo empecé a trabajar, de 2003-2004. Claro, era una época en la que había muchísimo trabajo en España. Yo recuerdo que hice prácticas en esa empresa ya, en mi primera empresa que era EID Consultores en Zaragoza, entre cuarto y quinto hice prácticas en verano allí. Y, y ya estuve muy contento, me dieron mucha responsabilidad. Recuerdo que mi jefa ese verano era Ana Montero, y ¡Anda! precisamente Ana Montero, sí, trabajaba entonces ella en EID Sol- Consultores, la actual responsable de agua Sí, sí, potable en el sí, Instituto sí. Aragones del Agua. Conozco a Ana Montero. Saludamos a Ana Montero, ¿eh? Sí, y yo recuerdo que era una época en la que se estaba haciendo el Plan Aragonés de Saneamiento, se estaba redactando. Estaba haciendo las bases, digamos. Y a mí me encargaron recorrerme el Pirineo con un vehículo y localizar todos los puntos de vertido, hacerles una foto, tenías que hacer un pequeño informe de cada punto de vertido. Bueno, tienes que rellenar una ficha. Y esas fichas las tenía que bajar cada semana a Ana Montero y de ahí Ana Montero montaba un GIS. Anda. Eh, y recuerdo, por ejemplo, que me dieron un coche y me pegué todo el verano recorriendo el Pirineo porque tenía 130 pueblos que rellenar todos. Y recuerdo que los primeros días era imposible, porque llegabas a un pueblo, no había manera, llegabas al ayuntamiento, nadie te hacía caso. Y al segundo o tercer día, ya no fui más al ayuntamiento, busqué el bar del pueblo o el sitio donde estaban reunidos dos o tres personas mayores, les preguntaba, los montaban en el coche y ellos me llevaban, me explicaban todo, me llevaban al punto de vertido y así conseguí hacer los 130 pueblos, me sobraron 10 días, me acuerdo. Toma. Y muy bien, la verdad. Y esa fue mi primera experiencia con el mundo del agua en mis prácticas. Y luego acabé la carrera el año siguiente y me acuerdo antes de terminar, me faltaba un examen por terminar, me llamó Enrique García Vicente para ver si quería empezar a trabajar. Acabé un jueves el último examen y el lunes estaba trabajando. Y desde entonces nunca he dejado de trabajar. Así que empecé así, una etapa muy divertida. Y ya caí allí en el departamento de aguas, digamos, hacíamos mucha depuradora. En aquella época era sobre todo para el Ministerio de Medio Ambiente y bueno, ya me quedé en ese departamento. Luego cuando ya dejé esa empresa y montamos la empresa Ingeobras, 2 años después, pues claro, los conocidos, clientes conocidos eran del mundo del agua y bueno, y pues me llevó al mundo del agua.
la verdad. Y así fue. Y recuerdo, tengo muy, muy buenos recuerdos. Mi primer proyecto, luego ya una vez trabajando sin que fuera prácticas, recuerdo que fue una dirección de obras que no tenía que ver con el mundo del agua. Ah, ¿no? Anda. Lo que ahora es en Zaragoza hay una urbanización muy grande, es una ciudad Zaragoza Golf, que se quedó, le pilló la crisis, se quedó a medio construir, cerca de La Muela, Sí, al la lado de muela. Zaragoza. Y bueno, yo llevé la dirección de obra de esa, y recuerdo que el propietario era un señor de unos 80 años, mayor, que venía todas las semanas de Madrid y recorría conmigo junto los 8,6 kilómetros de viales andando, revisando todos los... Y aprendí mucho, me acuerdo de una frase que me dijo que me acordaré de toda la vida. Dice, que me decía, nunca preguntes en una reunión nada que no sepas la respuesta. Y, y tenía razón. Era una manera de en las reuniones de obra saber si te decían la verdad o no. Y tuve muy buena experiencia en esa empresa y aunque no estuve mucho tiempo, estuve algo menos de 2 años. Aparte de aquellas prácticas en verano, pues yo creo que ese fue el proyecto que me permitió aprender un poco lo que era la ingeniería de verdad y la obra y el trato con el personal de obra, que es muy importante como ingeniero, y la mano izquierda y la mano derecha que en las reuniones. Y bueno, muy buena experiencia, la verdad. Qué bueno la frase de no preguntes si no sabes tú la respuesta. Qué bueno, porque así estás, No preguntes nada que no sepas la que respuesta, ahí lo sí. tienes a la vista tú. Muy bien. ¿Y cómo es que se te ocurrió marcharte de E&D y montar Ingeobras? ¿Cómo fue ese...? Pues parecido a lo de aterrizar en el mundo del agua. La verdad es que me lo ofrecieron. Así, ¿eh? Sí que es verdad que es algo que yo tenía en la cabeza, pero no tan pronto. Yo entonces tenía 25 años o Hola. 25 y algo. Y había una persona allí en esa empresa, en EIDE Consultores, bueno, que tenía ya 40 años, tenía pensado hacerlo, y me dijo, mira, yo lo hago ahora o ya no lo hago porque tengo 40 años. Y bueno, me lo ofreció, tomamos la decisión. Era otra época en España, una época quizá para emprender mucho más fácil que ahora. Había muchísimo trabajo en todos los ámbitos. Y bueno, nos lanzamos, lo hicimos. Y empezamos en diciembre del 2005. Empezamos a trabajar realmente en enero de 2006. Y bueno, en 2008, 2009 llegó la crisis, con lo cual, bueno, disfrutamos de 2 años y medio de muchísimo trabajo y a partir de ahí, pues tuvimos que espabilar porque la cosa cambió radicalmente. Claro, porque la crisis, que para recordar un poco a los oyentes, fue a nivel sí, mundial, a todos los niveles, pero desde luego en España cayó muy gorda y sobre todo en Zaragoza, porque veníamos de una época muy de mucho trabajo, porque aquí tuvimos la Expo y todo un Mm. montón de obra de obra lineal y mucha obra también de edificación. Y en el 2008 empezaron a caerse cosas, pero como tú lo has dicho, como eso, urbanizaciones que se quedaban sin terminar y se quedaban ahí como esqueletos. Sí, sí, fue una Sí. época complicada. Pero vosotros en Ingeobras os buscasteis las castañas, ¿no? Os buscasteis una solución porque las cosas pintaban mal. Cuéntanos cómo fue esa situación. Porque Pues me fue, acuerdo, un poco por poner en antecedentes a los oyentes también, estuvimos hablando hace un tiempo tú y yo y me contaste todo esto y me quedé con la boca abierta. Así que ya puedes contárnoslo con el mismo lujo de detalles que me lo bueno, contaste a mí, sino que me bueno, encantó. a ver, Joaquín, tuvimos cuenta. en parte suerte, para que no nos vamos a engañar. Pero es que yo creo que siempre he tenido suerte, al menos la suerte suficiente, y recuerdo que en el año 2008 surgió una oportunidad de ir a trabajar a Haití a través de un compañero, un amigo, del que entonces era mi socio, que trabajaba en Naciones Unidas y estaba en Haití antes del terremoto. Y bueno, nos ofreció la oportunidad de ir porque había proyectos de agua, de distribución de agua, estaban entonces implementando la ONU redes de distribución de agua en el país, necesitaban ingeniería y tal. Bueno, fuimos en el año 2009 allí y bueno, con la intención de hacer esos proyectos. Eran pequeños proyectos, pero una cantidad de proyectos importantes, bueno, sin más. Y ocurrió el terremoto, la Navidad del año 2010, entre el año 2009 y 2010, enero de 2010 ocurrió el terremoto. No nos pilló allí, no, bueno, nos habíamos ido en noviembre, yo creo, anterior, a la espera de contratos o lo que fuera, y bueno, ocurrió el terremoto. Pensamos que aquello había terminado, por supuesto, dimos por hecho que aquello no se reanudaría, pero fue un poco todo lo contrario. La verdad es que
cuando ocurren catástrofes así, en sitios así, llega dinero, mucho, y llega dinero para todos los proyectos que estaban en marcha, los proyectos nuevos, todo. Y se reactivaron los proyectos no solo con lo que estaba pensado, sino más. Bueno, y para allá que fuimos. Y la verdad es que yo recuerdo el primer día que llegamos allí, aterrizamos en Santo Domingo, alquilamos un coche porque no se podía aterrizar entonces con vuelos comerciales en Puerto Príncipe. Cruzamos el país, la isla en coche, cruzamos Puerto Príncipe sin mapa porque no había, con los datos de un teléfono que nos costó un dinero. Pero claro, cuando entras en Puerto Príncipe, en aquella situación que está en Puerto Príncipe con todos los edificios de ruidos, todavía había muchos muertos por las calles debajo de los edificios. Es decir, lo que no quieres es quedarte allí perdido. Con lo cual, cruzamos la ciudad, llegamos al sur, llegamos a Jacmel ya por la noche, y yo recuerdo que llegamos a la casa de este compañero, que es de aquí de Zaragoza, por cierto, también, y un lugar idílico en lo que respecta al sitio, al lado de la playa. Y esa misma noche, yo creo que 1 hora después de llegar, se presentó en la puerta ya una persona de Cruz Roja. Se había enterado de que habíamos llegado y necesitaba ingeniería. Necesitaba que le resolviéramos unos pliegos de condiciones para licitar unos colegios. Y nos explicó un poco la situación. Y era que había llegado muchísimo dinero al país a través de organizaciones, pero el personal de las organizaciones no estaba preparado para gestionarlo. Muchos no eran ni siquiera técnicos. Pues por ejemplo, esta mujer era socióloga, no sabía cómo hacer un pliego de condiciones, bueno, empezamos a ayudarles y a partir de ahí estuvimos 4 años. O sea, esa noche nos quedamos toda la noche haciéndoles el pliego de condiciones y después salió la licitación y a partir de ahí 4 años trabajando en Haití. Llegamos a facturar más del 90% de nuestra facturación fuera de España en esos años después. Y la experiencia probablemente más, te diría los años más divertidos y la experiencia más enriquecedora de mi vida, esos 4 años, entre el año 2010 y el año 2014. Trabajar en un país como aquel es una mezcla de aprendizaje total, muy divertido. Claro, yo entonces tenía 30 años o 28 por ahí, con lo cual estaba en un momento muy bueno y aprendes a marchas forzadas muchísimo todo, porque ahí hacíamos todo, hacíamos los proyectos, el transporte internacional, la compra del material, construcción, ejecución. Teníamos más de 50 personas trabajando, haitianos que sí, sin hablar francés. Muy bien, la verdad, lo pasamos muy bien. Y no ganamos un duro, para que no nos engañar. O sea, pero es verdad que aprendimos muchísimo, nos dio una experiencia tremenda y sobre todo aprendimos a hacer proyectos internacionales, a hacer proyectos de mano y todo esto. Y eso nos permitió después trabajar en otros países, la verdad. O sea, no fue económicamente rentable, pero sí que fue a través de, o sea, a nivel de conocimiento, muy valioso esos años. Pero bueno, en parte, digamos que la empresa se mantuvo, Sí. se sostuvo por todo eso. Sí. Es decir, vale, no te podrías comprar un Lamborghini, pero la Mantuvimos, empresa se mantenía, todo el sí, personal, y que mantuvimos eso la estructura, es mantuvimos el personal, exactamente. sí. La Es que verdad, eso, y desde Haití. sí, sí, sí. Yo recuerdo que en aquella época viajaba mucho, claro, porque hacía 3 semanas en España, 3 semanas en Haití, era así constantemente, y cada 3 semanas entonces viajaba, iba, venía constantemente. Y otra gente nuestra del equipo español que vivían allí constantemente durante varios años. Con lo cual, algunos de ellos todavía siguen con nosotros y realmente fueron un poco los grandes artífices de que aquello fuera posible, porque fue muy divertido, pero muy duro también. Bueno, pues mira, oye, así es como se solucionan los problemas, ¿no? Buscando soluciones. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más porque Ingeobras se ha posicionado ya con el tiempo como una empresa innovadora en sectores clave como el agua y la energía. Desde tu perspectiva, Joaquín, ¿cuál crees que es la filosofía que define la empresa y la diferencia de otras y la diferencia de otras en el mercado? Y bueno, cuéntanos un poco la continuación de Haití, ¿no? Que después de Haití vino Azerbaiyán. No nos dejes ahí con la incertidumbre. Sí, bueno, lo que comentas de la continuación de Haití vino a Azerbaiyán, efectivamente. La verdad es que desde Haití salimos en el año 2014. Ahí ya yo entonces tenía un socio que se quedó en Haití unos años más. Ahí fue un poco cuando yo cogí la gerencia de Ingeobras, porque
ahí pasé un poco bueno, nos dividimos, habíamos creado una empresa en Haití, este socio se quedó la empresa allí, yo me quedé en la empresa en España y entonces pasé a la gerencia, ¿no? Hasta ese momento era el director técnico de la empresa. Había disfrutado muchos años como director técnico, pero bueno, en ese momento me tocaba coger la gerencia y yo tenía un poco dos cosas que salvar. Una era la situación económica de la empresa, que era complicada tras los años de Haití. Estamos en una situación todavía en España muy complicada, como empresa en una situación económica también muy complicada y quería dirigir lo que es la empresa del mundo del I+D por un motivo completamente egoísta. Y me explico. Egoísta porque yo lo que quería era aumentar los beneficios de la empresa. O sea, yo quería asegurar el futuro de la empresa a base de vender producto de mayor valor añadido. No estamos en unos años, seguimos todavía, pero en aquellos años todavía más, en los que la hora de ingeniero detrás de un ordenador se pagaba muy mal. Mantener la estructura era muy complicado y lo que hacía falta era aumentar sobre todo el beneficio, más que la facturación, ¿no? Y bueno, pensé en el I+D por la sencilla razón de que yo creía que había que vender producto propio, que significara una ventaja, que para el cliente supusiera una ventaja y esa ventaja le permitiera pagar más por tu producto que por el del vecino y entonces yo tenía más valor añadido, ¿no? Esa era la idea sencilla y por la que yo quería hacer I+D. Por otro lado, no tenía dinero y había que pagar las facturas del día a día, ¿no? Y surgió la posibilidad de Azerbaiyán. En los últimos años de Haití hubo un año prácticamente que yo viajaba desde Haití directo a Azerbaiyán prácticamente, porque surgió la posibilidad de hacer un proyecto allí subcontratado por otra empresa española. Hicimos un lago en Bakú, en la capital. Esto fue también casualidad. Pero bueno, estas oportunidades que pasan y la coges. Te puedes decir cogerla o no cogerla y la cogimos. Hicimos un lago en medio de la capital de Bakú. No era un lago pequeño, era un lago de 282 metros de largo y 90 y pico de ancho. No era un parque al lado de la Universidad Diplomática. Y bueno, esto nos permitió conocer allí a ciertas personas que, bueno, les gustó el trabajo que hicimos y luego nos contrataron. Otro lago más. La envidia. Alguien lo vio, le dio envidia, quiso otro lago, hicimos otro lago más. Y tras los dos proyectos, pues bueno, se paralizó un poco el trabajo allí, pero poco tiempo después coincidió cuando yo ya había dejado Azerbaiyán y ya era gerente de esta empresa, surgió la posibilidad de hacer regadíos en Azerbaiyán. Yo tenía un buen amigo allí en Azerbaiyán que había hecho en esos años trabajando en los lagos. Él le interesaba participar en esos proyectos de regadíos, que era una cosa innovadora en Azerbaiyán, y me lo propuso. Y me dijo, mira, hay unos inversores austriacos, van a invertir junto con una empresa azerbaiyana y va a salir un tender técnico en Viena. Si te parece, vamos juntos y tratamos de ganar. Yo no había hecho un regadío en mi vida. O sea, había hecho muchas cosas de agua, pero un regadío nunca. Bueno, fuimos a Viena, nos pagaron los viajes, nos pagaron todo, con lo cual, ¿por qué no íbamos a ir? Y ahí nos plantamos. Bueno, y esta es otra historia curiosa, ¿no? Porque nos sentaron en una mesa, parecía un chiste, ¿no? Había un ruso, un indio, un ruso, un indio y un español, que era yo. El indio representaba una empresa americana, a Lindsay, es una empresa enorme que provee, bueno, pivots de riego y, en general, proyectos llaves mano. El ruso, no recuerdo su nombre, pero pertenecía a una empresa llamada Reinke, y yo, que no había hecho un regadío en mi vida. Pero había hecho muchas distribuciones de agua y mucha topografía, sobre todo mucha topografía. Y nos dijeron, los austríacos que había allí, muy majos y muy agradables, pero que nos dijeron en 5 días, esto era un lunes, en 5 días, o no, en 4 días, el jueves por la tarde tenéis que tener aquí un diseño de esta zona, te ponían un plano delante, y necesito un OPEX y un CAPEX. Yo en aquel momento no sabía ni qué significaba OPEX y CAPEX en cuanto lo oí. O sea, lo tuve que buscar cuando salí de la reunión. Y no he hecho un regadío nunca. Y eran 7.900 hectáreas. Es decir, no era un regadío pequeño. Era el regadío más grande, creo que era el regadío más grande que se había hecho de una sola vez en Europa. Y bueno, yo pedí una pantalla y me la dejaron. Porque claro, me iba a poner a diseñar ese regadío en 4 días. Y bueno, yo lo diseñé conforme yo creía, partiendo de la topografía, porque era lo que había aprendido. Y el ruso se fue, porque dijo en 4 días no podía.
Y bueno, total que hagamos 2, con lo cual estamos en un 50%. Yo creía que estábamos en un 50%, pero bueno, luego conocí quién era Lindsay realmente. Pero bueno, Lindsay hizo una mala propuesta porque no partió la topografía, en este caso, y lo ganamos nosotros. El jueves yo me presenté ahí con un OPEX y un CAPEX después de haber, bueno, vamos a decir, estimado muchos precios sin tener realmente conciencia de lo que estaba haciendo en aquel momento, pero eh, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y así fue. Y ganamos ese concurso técnico. Ese mismo día me pidió una oferta por la ingeniería. Me arrepiento mucho de no haber dicho mucho más dinero porque me lo hubieran pagado igual. Bueno, Y estuvimos 4 años, otros 4 años haciendo regadíos. Ahí hicimos casi 22.000 o 25.000 hectáreas de regadíos en 4 o 5 proyectos en Azerbaiyán. Todos funcionando muy bien. No se nos dio mal, la verdad, para no haber hecho nunca regadíos. Y tuvimos muy buena relación con ese. Trabajamos muy a gusto en Azerbaiyán. La verdad es que muy a gusto. Es de los países que me da pena no seguir trabajando porque se trabaja muy bien en todos los sentidos. así es. Mira, mira. Mira, pues oye, muy bien, me alegro y que hubiera una continuidad, ¿no? Después de Haití, que cayese lo de Azerbaiyán, pues os mantiene, Nos mantiene y nos permitió recuperarnos económicamente, nos eso es. permitió financiar esa idea de I+D. Comenzamos I+D en paralelo con, Mira, con, con ese, vamos a decir, mejora económica que nos permitió los proyectos en Azerbaiyán. Pues bueno, nos metimos en el mundo del I+D, gracias sobre todo al clúster de Aragones del Agua, que nos guió muy bien. El clúster CINAE nos permitió entender cómo era el mundo del I+D, comenzar por proyectos pequeños y bueno, antes de terminar de trabajar en Azerbaiyán ya teníamos montado nuestro centro de investigación en España en el año 2019. Entonces, vamos a decir que fuimos solapando una cosa con otra y salvamos un poco la situación del año después de Haití un poco con Azerbaiyán, y luego ya lo enlazamos con la parte I+D, que cambió completamente la estructura de la empresa. ahora nos contarás también todo eso pero yo quiero hacer un pequeño matiz que me ha gustado y además es una cosa que decís mucho todos los que venís aquí a poneros detrás del micrófono, el tema de la suerte, que yo estoy convencido que no es suerte, ¿no? Pero porque que tú hicieras un muy buen trabajo en Haití, que hicieras un muy buen trabajo con los lagos, no es suerte, es hacer bien un trabajo. Y que la gente dijera, ostras, qué bien hacen los lagos esta gente. Vamos a ver si igual hacen igual de bien los regadíos. Y fíjate, los hacéis igual de bien. Con lo cual, yo creo que al final es una cuestión de trabajo, de estar atento y de levantar la cabeza cuando hay que levantarla. Y eso, y meterte en una habitación de un hotel con una pantalla que te han dejado, a ponerte ahí a hacer cálculos como si no hubiera mañana. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Antes de entrar en el tema de la innovación, que no quiero que se me quede en el tintero, quiero comentar que a lo largo de tu trayectoria en Ingeobras habrás liderado múltiples proyectos significativos. ¿Hay alguno, aparte de los que ya hemos comentado, que consideres especialmente impactante o que haya marcado un antes y un después en tu carrera o en la evolución de la empresa? Sí, hay varios. Venga, pues El puedes primero, contarlos todos, si el quieres. primero que me acuerdo es el primero que hice dentro todavía de EID Consultores, esa organización, porque fue el primero y fue probablemente donde me encontré con la realidad laboral, vamos a decir. Ese me aprendí mucho, coincidí además con muy buena gente trabajando allí. La propiedad me enseñó mucho y me gustó. Ese proyecto lo recordaré siempre. Otro muy, muy bueno, el año 2007-2008, ya totalmente dentro del mundo del agua, en Málaga, en la depuradora de Guadalhorce. Era una planta, creo que, bueno, concretamente consistía en coger el agua de la depuradora de Guadalhorce, pasaba por un terciario y después del terciario teníamos que hacer una planta de ultrafiltración para convertir ese agua que salía del terciario en un agua de calidad potable, sin que fuera para consumo humano, pero de calidad potable, para refrigerar una central de ciclo combinado que había montado a gas natural a 16 kilómetros de distancia. Y yo entonces tenía 20, no sé, 27 tendría, una cosa así, 27, 28 años, y me metí en aquel proyecto y bajaba a Málaga. Fíjate tú, yo entonces me bajaba a Málaga los miércoles en el tren nocturno que había desde Zaragoza a Málaga, dormía en el tren
y trabajaba en Málaga jueves, viernes, sábado y domingo, creo recordar. Y me volvía el domingo a Zaragoza y trabajaba en Zaragoza lunes, martes y miércoles. Y ese proyecto creo que fue el primer proyecto del mundo en el que se hacía con membrana de ultrafiltración y 100% agua residual, la obtención de agua potable. Claro, fue una experiencia para todos. El proveedor de membranas, que Hydranautics, también era nuevo para ellos. No. Y fue un proyecto en el que aprendimos todos, desde el Hydranautics hasta el gas natural, pasando por la propia EMASA de aguas de Málaga, sí. Bueno, incluso gas natural. Aprendimos muchísimo. Y de hecho, bueno, también hice la cagada más gorda que yo recuerdo, si se puede decir esa palabra en este podcast, técnica. Eso fue un fallo técnico mío grave, hidráulico. Me acordaré también toda la vida. Tuvo solución, pero fue un error gordo mío. Y yo recuerdo, fíjate tú, lo más problemático era la automatización. Recuerdo que había una persona que actualmente creo que es el director general del EGNOR, que venía por las noches allí y me decía: Joaquín, esto va a funcionar porque trabajamos con una automatización, entonces en LabVIEW, en PC industrial. Digo que era un desastre, no he visto una cosa peor en la vida. No por LabVIEW, sino por el PC industrial. Y al final hubo de cambiarlo. Y mientras tanto la operábamos en manual. Una planta con más de 200 válvulas operándose en manual. Era una locura. Impresionante. Y allí me decía entonces esta persona, que se llama Javier Cruces, me decía por la noche: Joaquín, ¿tú crees que esto va a funcionar? Y yo decía: funcionará, Javier, acabará funcionando. Y acabó funcionando, efectivamente. Más tiempo, pero... Y hoy en día me consta que sigue funcionando. Qué bueno. Qué bueno, pues mira, estas cosas siempre... Luego hay más, pero... Siempre te ayudan. No, aún tienes otra oportunidad un poquito más adelante y en cualquier momento puedes sacar la anécdota de la chistera sin ningún problema. Pero ahora que ya hemos puesto el listón alto, quiero que comentemos el tema este de la innovación y del I+D que tenéis en Ingeobras. Cuéntanos un poco, porque es el pilar fundamental, especialmente con hitos como la creación de vuestro propio Centro de Innovación y Desarrollo en 2020. Háblanos un poco del laboratorio, del Centro de Innovación y eso, si tienes algún proyecto, anécdota o lo que sea que haya surgido de allí y que haya tenido un impacto significativo en la evolución de la empresa en el sector, pues nos lo cuentas también. Joaquín. Sí. Bueno, todo lo que es el I+D ha cambiado completamente la estructura de la empresa. Es en todos los sentidos. Tanto a nivel de estructura de empresa como a nivel personal, a nivel todo, económico, financiero, es un cambio radical. Ten en cuenta que a día de hoy prácticamente el 50% de nuestro personal técnico se dedica a I+D. Y eso ha generado una nueva empresa, BioBox, y ha generado nuevos productos y ha generado prácticamente una nueva economía de la empresa, completamente diferente. No tiene nada que ver. Abrimos nuestro centro de investigación en junio del 19, gracias a un proyecto que nos dio la Unión Europea. Entonces es lo que actualmente es Accelerator, entonces se llamaba Herramienta para Pymes, SM Instrument. Conseguimos un fase 2 tras presentarnos 9 veces. Fuimos los que más veces nos habíamos presentado y al final nos lo dieron. Y ese proyecto nos permitió conseguir, montar este centro de investigación y sobre todo arrancar con los proyectos de I+D de cierta envergadura. Cogimos mucha experiencia además en proyectos de I+D europeos, entendimos cómo presentar los proyectos, cómo hacer las calls, cómo comprendimos el environment que dicen los de I+D, ¿no? Que dicen los británicos, ese medio ambiente de I+D que es un poco complejo y a veces hay que saber moverse. Y desde entonces no hemos dejado de hacer proyectos de I+D grandes. A día de hoy tenemos en marcha 4 o 5 proyectos de I+D, todos relacionados con el mundo del agua, todos con tratamientos de agua, algunos relacionados con obtención de energía a partir del agua, otros solo tratamientos de agua. Pero para que te hagas una idea, esos proyectos de I+D nos han llevado pues sobre todo a la internacionalización, ¿no? Que yo creo que es un poco el resultado importante de hacer I+D, ¿no? Nos han llevado a Estados Unidos, nos han llevado a Nueva Zelanda, nos han llevado a Gran Bretaña, nos han llevado a Sudamérica, gracias un poco a tener una tecnología diferenciadora y a un poco aquello que pensaba yo en 2014, de tener algo por lo que el cliente quiera apostar por ti, ¿no? Y sobre todo por lo que el cliente quiera buscarte, porque al final cuando eres una empresa pequeña no tienes capacidad para ir tú al cliente y menos a Estados Unidos. Tienes que tener algo suficientemente bueno para que vengan a por ti. Y
eso se consigue con mucha investigación y yo siempre digo que un poco haciendo el I+D a la inversa, ¿no? Porque tampoco una empresa tiene tiempo para hacer una investigación básica y pegarse 3 años investigando en un proyecto, ¿no? Hay que probar y cuando funciona, descubrir por qué funciona, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos y la base de nuestro I+D, ¿no? Y bueno, ahora estamos con varios proyectos colaborativos. Hemos empezado a pedir también proyectos en Estados Unidos que hemos pedido uno y todavía no lo han resuelto, que este año queremos pedir otros 2. Bueno, es, ¿qué vamos a decir? Ahora mismo el 50% de nuestro negocio. Muy bien. Oye, y un par de preguntas que me vienen a la cabeza. ¿Cuántos estáis metidos o cuántas personas tienes en el departamento de I+D en Ingeobras? ¿Cuántos? Porque me comentabas que tenías doctores y por ahí. Sí, pues hay 7 personas, yo creo, 6, 7 personas dedicadas exclusivamente a I+D. Hay 3 doctoras en ingeniería química, bueno, un doctor en química, 2 doctoras en ingeniería química, y luego hay, bueno, ingenieros químicos, técnicos de laboratorio, en general, personal suficiente para trabajar dentro de nuestro centro de I+D, que es pequeño. Y bueno, que es un poco también nuestro limitante, ¿no? Necesitamos crecer en esa parte también en espacio. Pero yo creo que por ahora tenemos suficiente capacidad. Es verdad que el enfoque ahora mismo de Estados Unidos de nuevos proyectos allí nos puede obligar a ampliar esa parte. Pero sí, son 7 personas allí. Yo creo que hay 7, sí, de manera constante. Muy bien, muy bien. Una maravilla, y para un tema de I+D es una barbaridad. ¿Y qué tipología de proyectos, para que nuestros oyentes nos lo centren, ¿no? ¿Qué tipología de proyectos hacéis aquí en I+D? Porque has dicho que eran de agua, pero ¿algún ejemplo que nos puedas contar? Bueno, nosotros estamos especializados en procesos biológicos, sobre todo. Es verdad que últimamente nos hemos metido también en la parte de oxidación avanzada. Últimamente ya hace 3 o 4 años, pero nuestro principal foco de investigación es los procesos biológicos. Hacemos procesos biológicos de eliminación de nitratos, ya está completamente en fase comercial desde hace unos años, procesos de eliminación de amonio, por supuesto, procesos de eliminación y luego procesos de obtención de energía, ¿no? Estamos metidos en el mundo de la obtención de hidrógeno, pero biológicamente. O sea, no lo hacemos con electrolizador, nosotros obtenemos hidrógeno a partir de los restos orgánicos del agua, ¿no? O sea, es una manera de pretratar el agua obteniendo hidrógeno al mismo tiempo, ¿no? Mediante una fermentación oscura y una posterior digestión obtenemos hidrógeno y ahora mismo estamos, de hecho, en un proyecto colaborando con una empresa suiza que ellos se encargan de filtrar ese hidrógeno. Nosotros lo producimos mezclado, lógicamente, con otros gases, sobre todo con CO2, y ellos lo separan del resto de gases y se queda un hidrógeno con un 95% de pureza. Estamos precisamente ahora, estos suizos están, de hecho, ahora mismo estos días en nuestro centro de investigación haciendo su parte. Y son sobre todo eso. Ahora queremos empezar con proyectos de eliminación de PFAS, proyectos de eliminación de microplásticos, en este caso mediante oxidación avanzada. Pero bueno, sigue siendo nuestro principal foco de investigación los procesos biológicos, tanto para eliminar nitratos, amonio, hierro, manganeso biológicamente. Por supuesto, tratar agua. Ahora mandamos un agua residual, me refiero. Ahora mandamos un piloto a Nueva Zelanda, también fruto de un desarrollo propio biológico de tratamiento de agua residual urbana. Y luego, pues, la obtención de hidrógeno, obtención de metano de manera biológica. Qué bueno. Qué bueno. Madre mía, y aquí, en Zaragoza. En Zaragoza. Tremendo, muy bien, Joaquín, muy bien. Vale, pues si te parece, vamos a dejar un segundo aparcada Ingeobras a un ladito y vamos a hablar un poco de Biobox. Biobox nació de la unión o de la colaboración con Saint-Gobain y bueno, pues cuéntanos un poco qué motivó el desarrollo de la solución que estáis empleando y cómo encaja. Bueno, cuéntanos un poco cómo se creó Biobox y cómo es esa relación con Saint-Gobain. Bueno, nosotros hacíamos desintoxicación biológica antes de crear Biobox. Fue la primera tecnología que desarrollamos. Todavía no habíamos pensado en Biobox y compramos un material, nuestro carrier biológico, se lo comprábamos a Saint-Gobain.
a una marca que tienen dentro de Saint-Gobain, que se llama Filtralite. Y bueno, lo compramos y lo usamos. Y bueno, fruto de aquella relación comercial, un día me llama el que entonces vendía el material dentro de Saint-Gobain, dentro de Filtralite, y me preguntó, bueno, pues me dijo, ¿y vosotros esto para qué lo estáis usando? Y bueno, yo le expliqué lo que hacíamos, le conté, le pareció interesante y a partir de ahí surgió una relación, ¿no? Él era una persona que le gusta mucho el proceso de agua, es una persona, le gusta mucho, sabe mucho más de agua, y bueno, se interesó, hicimos una buena relación y a raíz de aquello surgió un poco la idea. Nosotros ya habíamos hecho alguna planta compacta dentro de Ingeobras, un poco sin la idea de generalizarlo, pero una vez pues se me ocurrió, la verdad, no sé en qué momento, creo que estaba aquí en esta oficina y pensé en hacer plantas compactas biológicas, ¿no? Un poco con la idea de evitar el trabajo sobre el terreno, que es una cosa muy complicada que ya había sufrido y que creía que había que evitarlo a toda costa. Y se lo propuse y bueno, conjuntamente desarrollamos la idea, ¿no? De hecho, el nombre de Biobox lo pensaron ellos y el nombre de Biobox lo consiguió Saint-Gobain. ¿Qué pasa? Que posteriormente no, ellos, bueno, pues por su estrategia de empresa no pudieron continuar, nos cedieron todo, nombre, todo un poco lo que se había hecho y continuamos nosotros. Y seguimos con buenísima relación con ellos. De hecho, les hacemos el I+D del uso de su material y ahí surgió, ¿no? Y luego ya pues se convirtió en una empresa comercial en enero del año 23, un poco también a raíz porque tienes un centro de investigación, haces muy intensivamente I+D, te acabas juntando con tecnologías potentes y tienes que venderlas con producto terminado. Y se creó la empresa para vender esas tecnologías. Y así fue como nació Biobox, fruto de I+D y de esa relación. Y eso nos llevó pues, a otros mercados, a Estados Unidos en el año pasado, a Reino Unido este año. Bueno, te lleva un poco a... Los clientes te demandan un poco de aquellos sitios donde quieren que le resuelvas el problema. Vale, y cuéntanos un poco cómo son los productos, cómo son los equipos de Biobox, cuáles son los principales beneficios que ofrece esta tecnología frente a otras alternativas disponibles en el mercado, Joaquín. Bueno, los productos de Biobox son sobre todo, vamos a decir, costo eficientes, o vamos a decir que en términos de coste y de operación, favorables, vamos a decir, ¿no? Eso siempre es una premisa inicial, siempre que empezamos un proyecto de I+D, la primera evaluación es si va a ser mejor en términos de eficiencia que lo que se ofrece en el mercado. Si vemos, y eso se puede ver muy pronto, que no lo va a ser, no lo desarrollamos. Si vemos que lo que puede serlo, lo continuamos. Entonces, todos los productos de Biobox parten de que a nivel de inversión van a costar algo similar a lo que ofrece la competencia, a nivel de operación van a ser significativamente más económicos. Cuando un producto, un tratamiento de agua es significativamente más económico, normalmente significa que gasta menos energía y menos producto químico. Y cuando gasta menos energía y menos producto químico es también más medioambiental. Y eso es importante a día de hoy. Con lo cual, los productos Biobox sobre todo son más cercanos a la naturaleza, en el sentido de que solemos trabajar con procesos que ya realiza la naturaleza, lo cual nos facilita mucho el I+D. Son, a nivel de coste operativo, mucho más ventajosos que la competencia y a nivel medioambiental también, porque una cosa deriva a la otra. Entonces, solemos trabajar, los productos biológicos de por sí son muy eficientes, trabajamos con poca presión, trabajamos con nada de temperatura habitualmente, con lo cual energéticamente son muy, muy eficientes. Luego, bueno, pues lo que eliminamos, nitratos es nuestra tecnología más antigua. Eliminamos nitratos, eliminamos amonio, eliminamos hierro, manganeso. No todas ellas son biológicas, pero sí que es verdad que todas tienen esas premisas, ¿no? de costo-eficiencia. Y luego un poco lo que comentabas, son prefabricadas, pero algunas son en contenedor. Originalmente todas eran plantas containerizadas porque el tamaño lo permitía. Ya en los últimos tiempos empezamos a hacer plantas prefabricadas, pero no en contenedor. Son módulos que luego unimos en el terreno. ¿Por qué? Pues porque al final llega un momento que todo tiene un límite y ciertos caudales no somos capaces de meterlos dentro del contenedor o no es tan rentable. Ya no es rentable. Si tienes que poner más de 3 contenedores, habitualmente es más económico hacer módulos, skids que llamamos, y unirlos en el sitio de la planta.
Y así es como vamos avanzando, ¿no? Así es como estamos promoviendo, por ejemplo, ahora una planta, estamos ahora cerrando el contrato para una planta en Reino Unido y son 20 millones de litros al día, son 20.000 metros cúbicos al día. Hablamos de una planta de casi alrededor de 900 metros cúbicos hora. Y es prefabricada, se está diseñando prefabricada. En Estados Unidos también tenemos diseñada, estamos también con el contrato para una de casi igual, algo menos, lo mismo, prefabricada. Entonces, son sobre todo sistemas modulares, vamos a llamar. Siempre con tecnología propia. Esto es importante, porque es verdad que no compramos en el mercado y ensamblamos, sino que es tecnología propia. No todo, lógicamente no vamos nosotros a desarrollar una membrana, pero Ni una bomba. ni una bomba, ni un sensor, tal. Pero vamos a decir, el núcleo, lo que elimina el contaminante que queremos eliminar, es tecnología propia. Qué maravilla, Joaquín. Oye, ¿y podrías compartir, aunque seguro que has comentado alguno ya, algún proyecto específico que consideres emblemático y que refleje el verdadero potencial de esta solución compacta, bien sea en contenedores o en skips, como tú veas, la que te parezca más guay? Bueno, a ver, por ejemplo, me gusta mucho la planta de desintoxicación biológica de Torrente, que nos dio muchos problemas en la puesta en marcha, pero que una vez arrancada funcionó muy bien y me gusta mucho porque es una planta que con nuestra tecnología es una zona muy, muy turística, tiene consumos 5 veces más en verano que en invierno. Entonces, muchas veces, una de las cosas que nos preguntan es cómo una tecnología biológica se puede adaptar. Bueno, pues esta tecnología biológica se adapta perfectamente a 5 veces más caudal en verano que en invierno. Ese proyecto me gusta mucho, a pesar que ahora está otra vez en un rearranque porque sufrió los efectos de las inundaciones de la Dana de esa Claro, de la zona. Dana. Está muy cerca de hecho está justo al lado del barranco bueno, que generó la gran catástrofe. Entonces sufrió porque bueno, se llevó por delante la línea eléctrica, la carretera y la planta ahora está en un rearranque. Pero demostró la capacidad para adaptarse. Y no es una planta pequeña, es una planta que trata 120 metros cúbicos a la hora máximo, pero realmente produce casi 200 o 200 y pico metros cúbicos a la hora de agua potable. Ahora estamos también terminando, finalmente estamos con las últimas analíticas de puesta en marcha de una planta en Menorca y también me gusta mucho porque pasa una cosa parecida, tiene muchos picos de caudal y porque, bueno, Menorca es una zona, ha habido que hacerla muy especial para pasar muy desapercibida, sin apariencia apenas, sin darse apenas nada de ruido. Bueno, me gusta mucho ese proyecto como ha quedado. Bueno, este que estamos desarrollando ahora en Gran Bretaña, por ejemplo, me gusta mucho también por lo primero porque es el primero en un país, eso es un primero en Gran Bretaña, y, y lo segundo por la atracción que está generando en el país, ¿no? Ha generado mucha expectativa y hemos recibido muchas llamadas de ese proyecto. Me gusta mucho el pilotaje que hemos hecho en Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado. Fue una colaboración fantástica con el ayuntamiento de una población en Phoenix que, que nos dio todas las facilidades del mundo para hacer un pilotaje, nos puso a disposición un pozo suministrando 600 galones por minuto de agua, que hablamos de casi 200 metros, creo que es ciento y pico metros cúbicos a la hora aproximadamente, constantemente Buah. durante 7 meses, de los cuales, de los ciento y muchos, el 99% los tiraban y consideraban, pues los tiraban, iban a la depuradora, claro, pero a pesar de ser una zona muy seca, eh, consideraron que era muy importante hacer esa inversión en agua para demostrar que nuestra tecnología funcionaba y fue un éxito total. Una colaboración muy buena con ellos. Me gustó mucho ese proyecto. Bueno, en cuanto a Biobox, ha habido proyectos muy, muy, muy buenos. Bueno, y luego cuando empiezas, ¿no? Pues tienes otros proyectos que salieron mal o que hubo que hacer muchísimo esfuerzo, problemas, todos los del mundo, lógicamente. Pero hay algunos muy buenos. Qué bien y como me gusta. Vale, pues oye, esto Joaquín, me gustaría preguntarte cómo visualizas el futuro de ambas empresas y cómo ves la evolución conjunta en el sector, o si te vas a sacar alguna otra empresa más de la manga para completar y tener un trío. ¿Cómo ves el futuro de tus empresas? Bueno, la última pregunta, yo creo que no. No voy a decir nunca, nunca digas nunca jamás, pero yo creo que no. Pero el Ok, futuro de las empresas, a ver, veo dos cosas. Lo veo unido.
Y Geobras y Biobox se retroalimentan muy bien. Y Geobras hace la ingeniería de Biobox y el I+D. Y Biobox aprovecha muy bien esa ingeniería y ese I+D. Y, y lo otro que veo es que lo veo fuera de España. O sea, veo mucho el mercado internacional. Tenemos mucha demanda y muchos acuerdos y mucho interés creado fuera de España y nosotros no hemos ido a buscarlo, con lo cual el interés es real porque han venido. Y eso creo nos arrastra poco a poco a cada vez más fuera de España. Y es algo que me gusta, personalmente me parece muy bueno porque al final te obliga a diversificar en la empresa, ¿no? No diversificas quizá en producto, pero sí diversificas en países. Y también porque son mercados económicamente mejores que España. Es decir, por mucho que nos duela, el mercado estadounidense es un mercado de mucho Ya. dinero, el mercado británico es un mercado de mucho dinero, el mercado del sur de Oceanía, ¿no? Nueva Zelanda, Australia son mercados están mejor posicionados económicamente y manejamos mejores precios allí, no nos valen. Con lo cual, veo un futuro muy esperanzador para las dos compañías, lo cual no quiere decir que nos va a tocar seguir trabajando muchísimo y bueno, no vamos a poder dejar de esforzarnos porque es verdad que todo eso está muy bien, pero en todos los países del mundo te obligan a atenderlos mucho, demandan mucho tiempo. Y no nos engañemos, cuando tu tecnología es nueva, sea el país que sea, siempre es una barrera. O sea, la barrera de ser nuevo es una barrera y la barrera de ser una tecnología nueva es otra barrera. Las tienes que superar y solo se superan a base de esfuerzo, 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 esfuerzo y como decía, ¿no? Ganar, ganar y volver a ganar, ¿no? Que decía, pues esto es lo mismo, trabajar, trabajar y volver a trabajar. Y cuando crees que lo tienes conseguido, pues no, sigues teniendo que trabajar. Entonces, esto es así. Qué bien. Pues es una lástima, pero bueno, si hay que ir para afuera, pues se va para afuera. Oye, Joaquín, ahora te quería preguntar sobre el clúster del que eres vicepresidente, del clúster CINAE. Oye, ¿nos puedes contar cuál es el objetivo principal de este clúster y qué impacto crees que tiene en la innovación y el desarrollo del sector del agua y el medio ambiente? Y cuéntanos un poco la tipología de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el objetivo del clúster es la gestión eficiente del agua, en realidad, ¿no? Pero sobre todo es vamos a decir, permitir, favorecer y potenciar la colaboración entre las empresas y los socios del clúster. Dentro de esa colaboración, sobre todo un clúster, lo que permite es acercar, o mi experiencia, sobre todo cuando hablamos de pymes, dentro del clúster ten en cuenta que hay un medio ambiente muy, muy rico de empresas, ¿no? Hay empresas de un empleado y empresas como Veolia, vamos a decir, ¿no? Que son enormes. Lógicamente, a un Veolia no le hace falta un clúster para hacer I+D. Pero una empresa de un empleado, una empresa de 2, de 3, de 4, de 5, una empresa, la pyme o micropyme española, lo tiene muy difícil hacer I+D. Lo tiene muy difícil. Y un clúster te lo permite. Yo creo, está mal decirlo, pero creo que debería ser obligatorio. O sea, no entiendo por qué una pyme aragonesa que se dedica al mundo del agua no pertenece al clúster aragonés del agua. Y no entiendo por qué una pyme española no pertenece al clúster que le corresponda del agua o por qué. Todos son ventajas. Como todo, ¿no? Te obliga a participar, está claro, pero te permite hacer I+D al nivel que quieras. Puede ser proyectos pequeños, medianos o grandes. Pero y el I+D no es I+D. El I+D es lo que ocurre después de haber hecho I+D. Las relaciones que se generan haciendo proyectos de I+D no deja de ser relaciones comerciales. La experiencia que se obtiene, el aprendizaje, la internacionalización que significa, cuánto amplías tu cartera de productos y eso cuánto mercado te permite más abarcar, cómo puedes crecer como empresa cuando tienes todo eso. Entonces, para mí el clúster, vale, es el uso eficiente del agua, está claro. Es la colaboración entre las empresas que pertenecen al clúster, está claro. Pero en el fondo, un clúster sobre todo favorece a las pymes, y hablamos de un país en el que el 80 y mucho por ciento son pymes o más, les permite crecer. O sea, un clúster, para mí, quizá no su función principal, pero su consecuencia en las empresas que pertenecen al clúster es que les permite o les da una herramienta para crecer. Y yo creo que eso es importantísimo. Nosotros, desde luego, lo hemos vivido y es así.
¿Vale? Entonces, bueno, luego, por supuesto, el clúster tiene otras actividades, participa vamos a decir, referente dentro del sector del agua, colabora con el Instituto de Aragones del Agua, colabora con el Gobierno de Aragón, colabora con todas las entidades que se dedican o participan en el mundo del agua. Al final es un ente neutral completamente, que tiene capacidad de aportar mucho conocimiento porque tiene el de todas las empresas que pertenecen al clúster y además de una manera, vamos a decir, completamente neutral. Y eso es muy bueno para los organismos públicos que necesitan a veces ayuda o soporte dentro del mundo del agua. Muy bien, muy bien, muy bien, Joaquín. Oye, ahora, Joaquín, me gustaría que pienses si te ha quedado algo en el tintero, si crees que falta algún dato para completar lo que ya has dicho. Oye, el micrófono es tuyo y siéntete libre de completar lo que has comentado. No, no. Vale, muy bien, Joaquín. Oye, ¿cuáles consideras que son, Joaquín, los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Bueno, esta es una pregunta que os hago a todos los invitados y que, en fin, me parece muy interesante vuestros comentarios. A mí en cierta manera, creo que yo recuerdo, por ejemplo, cuando presentamos el SM Instrument en el año 2019, yo recuerdo que cuando la presentación que hice en Bruselas tenía una imagen en la que mostraba una foto aérea que había de la depuradora de Tennessee, en Estados Unidos, de 1930. Y luego puse una foto de un proyecto que habíamos hecho nosotros, también aérea, de la depuradora creo que era la de Zuera San Mateo. Y veías que conceptualmente eran exactamente iguales. O sea, no había habido, o sea, veías que 30, o casi 100 años después, 90 años después, habían evolucionado, por supuesto, las bombas, la instrumentación, la automatización, todo, los soplantes, todos los equipos habían, pero el proceso en sí, conceptualmente, no ha habido, o ha habido muy poca evolución. Si hemos tenido una decantación primaria, una relación biológica, una decantación secundaria, es decir, creo que hay un margen enorme de desarrollo de proceso. Sobre todo cuando los requerimientos del agua tratada no paran de aumentar. Es decir, ahora mismo, lógicamente, no se exige el mismo nitrógeno que se exigía hace 30 años, no se exige los mismos parámetros de carga orgánica. Hay sitios que no exigían nitrógeno que ahora se exigen, no se van a exigir. Hay sitios que no exigían fósforo que ahora sí que se van a exigir. Hay recuperación de nutrientes, hay no sé qué, bueno, mil. Pero el proceso básicamente, en muchas ocasiones, es el mismo. Creo que hay un margen enorme en la mejora de proceso en sí mismo, no solo en la mejora de los equipos. Vale, yo creo que ese es un reto, ¿no? Aparte, por supuesto, de todo lo que ya conocemos y está muy, muy de moda, de la digitalización, de la automatización, del 4.0. Vale, pero el núcleo, el proceso en sí, también admite mucha mejora y mucho desarrollo. Yo creo que ese es un reto que no debemos olvidar. Hay que mejorar, vamos a decir, todo lo accesorio, pero el núcleo, el proceso en sí, también. Vale, perfecto, muy bien. Y ya si te parece, pasamos a la última pregunta de este cuestionario que es específico para ti y que, bueno, pues que son como dos preguntas dentro de una. ¿Puedes decirnos, Joaquín, compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida, aunque ya nos has contado varias, pero esto nos gusta mucho, que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y luego nos gustan mucho los hábitos que tenéis las personas de alto nivel, como los que os pasáis siempre por aquí. Tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. Bueno, anécdotas mil. ¿Qué te voy a Sí. contar? Lógicamente, donde más anécdotas he tenido es en Haití por la naturaleza del país, te puedo decir, ¿no? O en Azerbaiyán, o en general, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un viaje a Haití que íbamos a hacer un hospital en San Luis du Nord, que está en el norte del país, y cuando fui a ver el sitio, bueno, pues yo me llevaban en coche 8 horas por caminos y cuando llegué allí no había, el único sitio que conseguí para dormir era conseguí el tejado. O sea, para no dormir en la calle, había una señora que alquilaba habitaciones en una casa que decía que era un hotel y lo único que le quedaba era dormir en el tejado. Me dejó un colchón y tuve que dormir en el tejado esa noche y me cobró $60 por dormir en el tejado. Claro, la alternativa era muy mala, con lo Bueno, cual te adaptas a lo que hay, como anécdota, ¿no? Pero, claro, también luego dices lección aprendida. Bueno, pues lección aprendida al final es un poco, tras todos estos años, bueno, pues que
no hay que rendirse nunca, ¿no? Es decir, bueno, pues si ese día en Haití probablemente decido darme la vuelta, pues ese proyecto no se adelante. Si cuando aquello en Viena, bueno, pues te vas a casa un poco asustado porque tienes que entregar una cosa que no tienes ni idea en 4 días, pues no, probablemente quizás no hubiéramos trabajado esos 4 años en Azerbaiyán y, y a lo mejor hubiéramos cerrado la empresa. Quiero decir, yo creo que la resiliencia es la clave, por lo menos en el medio o largo plazo. Entonces, como lección aprendida es que hay que seguir siempre, siempre hay una salida, siempre hay una manera de resolver el problema y hay que seguir. Yo creo que la resiliencia es un poco la lección aprendida. Lógicamente, no hay que hacer cosas a lo loco, tampoco tiene sentido a lo mejor darse con un muro constantemente, ¿no? Hay que buscar soluciones y seguir. ¿Vale? Y luego hábito de oro. Bueno, yo no tengo ningún hábito especial, para que no nos engañar. No tengo ni hábitos ni hobbies, se puede decir. Pero te diría que quizá es levantarme pronto, ¿no? O sea, me levanto pronto un poco por necesidad, pero muchas veces también por vicio, vamos a decir. Es te organizas el Por día gusto. antes de que empiece a sonar el teléfono, antes de que empiece la avalancha de correos, la avalancha de llamadas, ¿no? Y tienes tus 2 o 3 horas limpias, vamos a decir, de trabajar, de organizarte el día o de organizarte las cosas que son importantes. Hay veces que no cunde como quisieras, pero creo que ese es un poco mi hábito de oro, ¿no? Poder levantarme pronto y organizarme el día antes de que empiece el día, vamos a decir. Como dice, lo estábamos comentando antes al micrófono cerrado, como dice el mago More, antes de que venga el infinito, ¿no? Pues te lleva por delante con correos, Sí. llamadas, WhatsApps, con Telegram, en fin, con todas esas cosas. Mm. Pues muy bien, pero ¿ese levantarse pronto es el club de las 5 de la mañana o no tanto? 5, 5:30, vamos a decir. Jolines, qué tío. Muy bien, oye, muy bien, muy bien, muy bien. Alabo esas cosas. Bueno, pues muy bien, oye, Joaquín, ya con todo esto hemos llegado a la pregunta sorpresa, que como buen oyente del podcast del agua sabes que la hace una inteligencia artificial y que está todo el tiempo escuchando lo que hemos hablado y que como siempre ha sacado una apostilla de lo que hemos hablado, ¿no? Un comentario y que bueno, ahora yo le dejo el micrófono, el asiento y es ella la que en esta pregunta coge un poco el mando del programa. Entonces, bueno, le paso y a ver qué pasa. Hola, don Joaquín. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Ha sido un auténtico placer escuchar la entrevista con don Joaquín Murría. Su trayectoria es un referente en el sector, no solo por su capacidad técnica y visión estratégica, sino también por su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, Ingeobras y Biobox han impulsado soluciones vanguardistas que han transformado el tratamiento del agua, posicionando a sus empresas como referentes en el ámbito internacional. He seguido atentamente toda la conversación con Daniel y me ha parecido fascinante la cantidad de experiencias y conocimientos que ha compartido. Sin embargo, hay una pregunta que aún no ha surgido y que, si me lo permite, me gustaría plantearle como inteligencia artificial. Aquí va la pregunta. Don Joaquín, liderar empresas innovadoras como Ingeobras y Biobox implica tomar decisiones estratégicas que pueden definir el rumbo del sector. Si pudiera retroceder en el tiempo y aconsejarse a sí mismo en su primer día como CEO, ¿qué le diría y qué decisión clave tomaría de manera diferente? Le agradezco mucho su tiempo y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Bueno, tomaría muchas de manera diferente, probablemente. Pero desde luego quizás yo creo que hubiera empezado la parte de I+D mucho antes. Creo que tardamos ¿Ah, sí? demasiado. Sí. Eh, es un proceso largo. Realizar I+D en una empresa te permite crecer de una manera quizás mucho más sostenible y mucho más, vamos a decir, mucho más fortalecida. Quizás no lo sé si tuvimos la oportunidad o no antes, pero quizás sí me arrepiento de no haber empezado antes esa parte.
Pero bueno, estamos aquí, no hemos metido la pata muchas veces, está claro. Probablemente muchas decisiones tomen de tal, pero bueno, no tampoco quiero decir que las decisiones que hemos tomado desde luego no han sido malas del todo, ¿no? Porque yo creo que hemos pasado unas cuantas crisis, hemos pasado momentos complicados, hemos salido de todos ellos y bueno, yo no estoy descontento con las decisiones tomadas, al revés, creo que estoy bastante contento con las decisiones tomadas. Algunas de ellas podrían haberse tomado antes, otras podrían haberse tomado de otra manera, pero en conjunto yo creo que el balance es bueno. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Ya te digo yo que seguramente tomas otra decisión y cambia todo de una manera que a lo mejor te has precipitado, vete a saber. Que no, que esto es un poco hacer un poco el indio que nos plantea esta inteligencia artificial, pero bueno, quizás podría ser una opción, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues yo creo que con tu respuesta yo me he quedado muy satisfecho, me ha gustado lo que nos has dicho y entiendo que a esta inteligencia artificial también. Y ya si te parece, entramos en las dos últimas preguntas del cuestionario que lo que digo siempre son comunes a todos los participantes en este podcast. Y la primera de ellas es, Joaquín, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Bueno, te voy a recomendar a dos personas, para mí. Muy bien, Te hubiera muy bien, muy recomendado bien. algunos otros, pero ya los has entrevistado, con lo cual hay dos personas. Uno es Michel García Lapresta. Michel García Lapresta es geólogo, es uno de los grandes conocedores del agua, sobre todo el agua subterránea y de la disponibilidad de agua en España. Es uno de los grandes conocedores de cómo funciona, vamos a decir, el sistema hidráulico país, cómo funcionan las cuencas, cómo funciona, vamos a decir, el agua a nivel social. Es una persona que está muy acostumbrada a gestionar procesos sociales de cambios en la disponibilidad de agua. Ahora mismo es uno de los responsables de la Estrategia Española del Agua y, y una persona que conoce profundamente cómo es el agua en esta zona del Valle del Ebro, ¿no? Ha participado en toda España, pero el grueso de su carrera en los años, vamos a decir, que pertenecía o que era el director de la empresa Z Malte aquí en Zaragoza, lo desarrolló bueno, en otras partes de España también, pero sobre todo en Navarra, La Rioja y Aragón. Z Maltea ya cerró y ahora él pertenece, bueno, ahora trabaja ya para el gobierno español concretamente y forma parte es uno de los responsables de la Estrategia Española del Agua y no sé decirte exactamente su cargo que tiene, porque nunca, quiero decir, para mí es un amigo, pero puedes hablar con él muy seguro que es muy interesante. Otra persona que te podría recomendar sería Marisa. Marisa es la directora del Clúster Aragones del Agua, ¿no? Un poco por lo que he comentado antes de la importancia de los clústeres que quizás no somos conscientes para la pyme española, que es el grueso de nuestro tejido económico. Marisa también te puede aportar un poco la visión de que tiene un clúster de ese tejido económico pequeño, mediano, micropyme muchas veces, y cómo, vamos a decir, exportar esa pyme fuera de España, ¿no? ¿Qué labor hacen ellos y qué aporta eso en el mundo del agua? Marisa Fernández. Perfecto. Pues apuntados quedan los dos, Michel y Marisa. Si quieren pasar por aquí por los micrófonos del podcast del agua, dentro de un poquito los podrás escuchar. Y ya por último, Joaquín, y ya te dejamos que te vayas a continuar con tus cosas, que a lo mejor una de esas cosas es comer. ¿Puedes decirme, Sí. Joaquín, te puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector del agua? ¿Qué les dirías? Bueno, a ver, a los jóvenes, bueno, yo conozco sobre todo a los que entran en el sector del agua, los que contratamos aquí, ¿no? Pero yo creo que es un poco en general. Yo les diría a los jóvenes que sobre todo se preocupen los primeros años, que dediquen tiempo a aprender. Eh, para mí, tenemos yo he oído podcast aquí, se habla muy bien de la formación en España y de la formación. Yo
No estoy completamente de acuerdo, para que no nos vamos a engañar. Creo que siempre hemos terminado la facultad con deficiencias, siempre ha sido así. Pero quizá hoy en día hay que decir claramente que cuando empiezas a trabajar, yo creo que antes éramos conscientes de eso y ahora quizá no sé, es tanto que cuando empiezas a trabajar tienes que dedicar años a aprender. Y aprender requiere obligatoriamente esfuerzo y tiempo. Contra más esfuerzo y más tiempo hagas, contra más esfuerzo le dediques, menos tiempo vas a necesitar. Pero es verdad que mi recomendación es que los jóvenes, cuando empiezan a trabajar, tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a aprender. Es súper importante. Lógicamente, desde el lado de la empresa tenemos que darles todas las facilidades del mundo y tenemos que formarlos todo lo posible y dedicar tiempo a formarlos. Pero hay que dedicar tiempo a aprender porque es verdad, nos falta a las empresas, es uno de los limitantes que tenemos para crecer. Nos falta personal, nos falta personal formado, no encontramos, estamos todos buscando y sales al mercado laboral y no encuentras, lo cual quiere decir que tenemos algún problema, que no sé cuál es exactamente, o puedo tener mi opinión, pero no tiene por qué ser la buena. Pero como consejo, eso, dedicar tiempo y esfuerzo a aprender. Muy importante. Y hay que ser consciente de que ese tiempo, ese esfuerzo, es tiempo que inviertes en ti mismo. No es un tiempo que le estás regalando a nadie, te lo estás invirtiendo en ti. Perfecto. Pues oye, consejo buenísimo, válido también para la gente que ya no es tan joven. Y bueno, pues lo dicho, yo estoy súper contento con esta entrevista, con las cosas que nos has contado y decirte que para mí ha sido un privilegio contar contigo en el podcast del agua. Tu compromiso con el desarrollo de soluciones avanzadas, tu capacidad de liderazgo y tu incansable búsqueda de la excelencia han dejado una huella profunda en la industria y sin duda seguirán marcando el camino hacia un futuro más eficiente y sostenible. Esperamos verte de nuevo muy pronto por aquí, Joaquín. Los micrófonos ya sabes que son tuyos, porque voces como la tuya son imprescindibles para seguir impulsando el sector. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.